Bienvenidos al sexto episodio de esta segunda temporada de Diálogos con la Comunidad UO, donde nuestro invitado, con una amplia carrera como bolerista, músico, intérprete, compositor, director artístico y productor de sus propios espacios, ha triunfado en conciertos y festivales de más de 15 países, director del Festival Mundial del Bolero en México y fundador del Instituto Bolero México ante la UNESCO. Ha trabajado al lado de grandes artistas como Juan Gabriel, José José, Lucho Gatica, Omar Portuondo o César Portillo de la Luz. En esta charla, Rodrigo de la Cadena nos introduce a la historia del bolero a través de diferentes corrientes y géneros en el mundo y en México. Todo listo para iniciar diálogos con la comunidad UO. Gracias por estar con nosotros en esta segunda temporada, el episodio 6 de Diálogos con la Comunidad Olmec. Hoy tenemos un invitado muy especial. Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros en este diálogo con la comunidad de la Universidad Olmec. Gracias, rector. Te agradecemos que nos recibas en tu casa, además porque tienes ahí a tus espaldas un piano maravilloso, un Steinway, que no es cualquier piano, es un piano de excelencia. Y que además, bueno, pues tú lo tocas maravillosamente y sé que además... Lo que te iba a decir, nada más falta quien lo toque. No. Rodrigo, te platico una historia. Mi papá fue un locutor en la época de los años 30, 40 del siglo pasado. Fue el creador del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión. Pero además, su expertise profesional le hizo conocer a muchas personas del medio artístico. Y en algún momento en mi casa, que ya no es mi casa y no lo ofrezco, pues yo veía ahí pasar a los Bribones, a Lupita Torrentera, a Pedro Vargas, a muchos actores y cantantes y compositores que hicieron que la música, esa música que para mí, pues en un momento determinado de la época, yo nací por la época más o menos entre el rock y el twist, se convirtiera en un cotidiano. Mi papá oía todos los días 620, recordarás esa estación de radio, la música que llegó para quedarse, y entonces oía yo a Frank Sinatra, a Doris Day, las grandes orquestas. ¿Qué es lo que te hizo a ti, Rodrigo, ser amante de la música, apasionado defensor del bolero? El mismo camino que a ti. Por eso digo que soy el último bohemio. Porque yo creo que esta virtud, porque así lo reconozco, salmónida que tengo desde niño, de ir a contracorriente, que realmente los salmones vamos bien, los que van mal son los demás, y yo así lo visualicé desde que por motu propio decidí establecer ciertas reglas de hacer lo que yo aspiraba y lo que yo quería, y no haciéndole caso al cardumen, ¿no? Al resto de los cardúmenes. Por ello, yo llegaba de la escuela, la primaria, y prendía la radio y me gustaba escuchar las estaciones que le quedaran ad hoc, porque no es cualquier radio. Este radio que ves aquí es un Zenith y fue mi primer radio. Y en las noches, cuando terminaba la tarea, cuando la hacía, me tomaba un tiempo para meterme a la onda corta y me gustaba mucho descubrir, como buen diexista que soy, las emisoras y las programaciones y los reportes que hacían otros diexistas. Yo me considero un radioaficionado. Y todo eso me llamó la atención. Yo creo que no hay distingo de edades, aunque sí, quienes suelen hacer este tipo de hobbies, pues son gente mayor, ¿no? Cada día son menos. Sin embargo, generacionalmente nunca fue un impedimento para mí hacer lo que siempre quise hacer y escuchar lo que quería escuchar y lo que me gustaba escuchar.
sin importar pues los estereotipos o el juicio determinante de mucha gente, ¿no? De la gran mayoría, que a veces por ellos acabamos haciendo cosas que realmente no nos gustan y nos hacen ser infelices. Yo busqué la radio y en la radio encontré una enorme escuela de echar a volar la imaginación, como dijo Manzanero, y ahí me quedaba yo pasmado, escuchando las emisoras que aún sobrevivían. Te estoy hablando que cuando yo tenía 6 años, mi infancia transcurrió rodeada de antigüedades, y ahí descubrí la XCB, la XCW, que los fines de semana transmitía una programación ya en la noche de retransmisiones que un locutor, Manuel de la Vega, presentaba en un programa, El Estudio Azul y Plata, en donde había retransmisiones de Panzón Panseco, Cricri, La Hora del Aficionado. En los años 40, 50. Lencho se llamaba, Lencho, el que les tocaba la campana. Así cuando desafinaban. Debían de tener una campana en el programa de Operación Triunfo, o ese. En La Voz. Ese, ahí debían de tener una campana. Yo no tenía un radio tan fifí, diríamos que ahora es la palabra. Tenía un Majestic en los años 60 y aprendí porque un amigo mío también, que era ingeniero en electrónico en la UNAM, me enseñó que en la parte de atrás había como un resortito que se movía. Ese es el cuadrante. Exactamente, y permitía oír estaciones de onda corta. Y en las noches, ahí por ahí de las 11:30 o 12, me echaba los largos discursos de Fidel Castro en los años... Radio Habana, Cuba. Radio Habana, Cuba, ¿no? Y alguna música cubana, que después, bueno, ya años más tarde, como tú, tuve la oportunidad de verla en el Hotel Nacional y en algunos, ¿no? Sí, lugares. Hubo varias, estaba Radio Progreso, Radio Habana, Cuba, Radio Enciclopedia y Radio Reloj. Tú tienes sangre yucateca, sangre sinaloense. ¿Tu papá, tu mamá les gustaba la música, cantaban? ¿Cuál sí. Cantan? No sé, ¿cómo estuvo? Mi papá era un gran hombre de las letras, de la cultura, aunque economista de profesión. Él siempre supo valorar y darle su lugar a la buena música. Yo me acuerdo que mi papá me llevaba a la escuela en el coche, y cuando se entremezclaba José Gutiérrez Vivó con Haydn, Offenbach o Mendelssohn, porque había muchos anuncios, entonces cuando entraban los anuncios, él cambiaba a la música, a la XLA. Era una estación sí, de música clásica, que transmitía la buena música, ¿no? Te comento que mi papá fue locutor en esa estación en los años 40. Me hubiera encantado escucharlo, pero el tiempo no me da. Oye, Rodrigo, y el amor por el bolero, yo te he escuchado en tus programas, tú tienes una definición muy, muy ad hoc al bolero. ¿Nos las podrías compartir? La distancia más corta entre dos cuerpos. ¿Por qué te has convertido en un defensor a ultranza del bolero, Rodrigo? Pues no es que yo me quiera ponerle la banda o la corona de impulsor o rescatista, de ninguna manera, ¿no? Yo hago lo que me gusta, y ese ahínco, ese gusto por lo nuestro, eso sí. Mi papá me enseñó a adorar a mi país. Me llevó a descubrir muchas joyas líricas. Tengo algo de oído, y a través de esa percepción pude comprender que existía un maravilloso tesoro musical
en el legado artístico del siglo XIX y del siglo XX, ¿no? Y no solamente en el bolero, sino hablar de los grandes compositores de todos los tiempos, pero sobre todo en México, en el siglo XIX, hablar de Ponce, hablar de Julián Carrillo, hablar de Esparza Oteo, de Tatanacho, de Miguel Bernal Jiménez, de José Pablo Moncayo, es empezarnos a sumergir en lo que nos puede definir perfectamente bien por qué el futuro, por qué la siguiente generación de creadores de la música fue tan prolífica y tan elevada en su altísima factura de calidad, ¿no? Los compositores que siguieron, como María Grieber, recibieron una influencia directa de estos grandes, incluso te puedo decir que fueron alumnos y fueron muy preparados. María Grieber fue alumna de Debussy, el gran compositor impresionista Claude Debussy. Sus letras eran apasionantes, estaban bien hechas, era clara y evidente la influencia del hombre más leído en el siglo XIX y principios del siglo XX, que fue Amado Nervo, ¿no? Amado Nervo. Uh-huh. Por ello, esta influencia literaria también se hace presente desde la poesía de Rimbaud y Verlaine, el Walt Whitman, ¿no? Se hace presente en la lírica de estos compositores, ¿no? María Grieber, Consuelo Velázquez, una generación después, o Agustín Lara, una generación. O los que vinieron de Yucatán, como Luis Demetrio, Ricardo Palmerín, Pepe Domingo. Sí, en el caso de Yucatán habría que hacer una división entre músicos y poetas, pero está Peón Contreras, está Antonio Merisbolio, está Ricardo López Méndez, José Antonio Zorrilla Martínez, Moniz, hay Luis Rosado Vega, ¿no? Y en la parte de los músicos está Ricardo Palmerín, Pepe Domínguez, Guti Cárdenas, son muchísimos, Pastor Cervera, Gabriel Ruiz, que era de Guadalajara, pero que musicalizó muchas poesías de yucatecos como Moniz Zorrilla y Ricardo López Méndez. Si bien es cierto, jóvenes como tú, en algún momento cantantes como Luis Miguel y otros más cercanos han hecho un esfuerzo por mantener vivo el bolero. Creo que esto que tú señalas, este amalgamiento que hubo entre la música, la poesía, hace del bolero un elemento fundamental en la trascendencia del ser humano, y es por eso que creo que el trabajo que haces tú, que han hecho otros como Armando Manzanero y cantantes como Yoshio, como José José, como Carlos Cuevas, es un esfuerzo por mantener vivo esto que creo que es una tarea difícil, pero no hay que dejar. Me refiero, por ejemplo, Rodrigo, en mi tiempo, en tiempo no muy lejano, teníamos programas, me acuerdo del estudio Vargas de Pedro Vargas, me recuerdo de, bueno, obviamente siempre en domingo, hasta el programa de variedades que en la noche se tenían con música. Eso se ha perdido, y yo no sé si este esfuerzo que tú haces en Canal 11, en tu espacio de La Cueva, que después hablaremos de él, serán suficientes para que los jóvenes, los que hoy están en este periodo, no sé si sean la generación X, Y o Z, puedan tener la idea de la importancia del bolero, de la música, de lo que se dice en el bolero. Los espacios que hay, afortunadamente, ya se replican en todas las plataformas digitales a las que recurrimos los millennials o las generaciones que tú mencionas, ¿no? Aquí ya se trata de un poquito de cultura que debiera de existir. Ya no podemos controlar de ninguna manera
lo que se ve y lo que se escucha en la población. Antes sí, porque la radio y la televisión eran los principales vehículos de difusión masiva. Ahora ya la tenemos más difícil. El comandante Hugo Chávez, con sus claroscuros, hizo que el Congreso aceptara modificar la ley de radio y de televisión, obligando prácticamente a todos los concesionarios que de la música que iban a transmitir, que al menos más de la mitad fuera música folclórica y música tradicional y música enraizada en la historia de Venezuela. A partir de entonces comenzó a hacerse una cultura. En las escuelas comenzaron a ampliar muchísimo más todo el tema de cultura general y el arte. Y fue muy, muy, muy positivo. Yo creo que es uno de los grandes aciertos que tuvo. A partir de entonces surgió un programa que se ha convertido en un modelo a seguir por parte de muchos gobiernos o instituciones, que es el modelo bolivariano de orquestas juveniles, impulsado en su inicio por Gustavo Dudamel. A partir de entonces, si tú vas a Venezuela y conversas con algún estudiante de una universidad, esta generación que ya está, digamos, los que se están graduando y las generaciones de hoy, ya saben quién fue Alfredo Sadel, María Teresa Márquez, ¿no? Y quienes fueron los grandes autores, compositores y poetas de Venezuela. Y los jóvenes también se interesaron muchísimo más en tomar un instrumento y en formar parte de alguna de esas orquestas que interpretaban desde la Arauca Vibradora hasta la música de Aldemaro Romero, ¿no? o de los grandes compositores de Venezuela. Creo que eso es fundamental. O sea, un programa de televisión como el que yo tengo, o como el que tengo el gusto de conducir y de producir en Canal 11, definitivamente no es suficiente para lograr que la gente voltee. Pero sí te voy a decir que ha funcionado mucho, porque es un programa que no tiene recursos, es un programa que hacemos sin presupuesto, prácticamente, ¿no? Es un programa que no tiene una gran producción, que no tiene una gran escenografía, que no tiene recursos más que un piano, un par de sillas, un micrófono y ya. Simplemente le damos el espacio a la gente que merece estar ahí, a lo que refleja realmente al talento de nuestro país y de Hispanoamérica o Iberoamérica. Y pretendemos traducirlo en una charla desenfadada, claro, informada, claro, respetuosa, por supuesto, lejos de cualquier amarillismo o mercantilismo farandulero, y la gente lo sigue, y poco a poco nos hemos hecho, vaya, te puedo decir que la televisión pública está compitiendo en el horario nuestro con los grandes emporios mayoritarias, ¿no? En la audiencia del país, como Televisa o Televisión Azteca. O sea, a veces superamos en audiencia y eso nos hace muy felices. ¿Y qué es lo que sucede? Que la gente que nos ve, que en general es un público de 50 años para arriba, pues prácticamente obliga a sus hijos o a los nietos a que vean el programa. Y se ha convertido en un punto de reunión familiar, intergeneracional, que los jóvenes también saben apreciar, porque no están viendo lo que a mí me tocó ver. Yo cuando llevaba a mis amigos, o los invitaba a que me acompañaran a algo de mis cosas que a mí me gustaban, por ejemplo, mi mejor amigo, que, pobrecito, lo llevaba yo a ver a Amparo Montes y acompáñame porque no tengo a nadie que vaya conmigo al aniversario de la W. Vámonos, y agarramos un taxi. Órale, ¿no? Es que me dicen, oye, es que puros viejitos. Pues era la primera impresión que tenía, y creo que tenía toda la razón. No se identificaba con esa música
porque veía, hace cuenta, es una reunión de los amigos de mi abuelito. Y no en bono ahí, generacionalmente no en bono. O sea, aunque no me lo decían, yo lo comprendí prácticamente de inmediato. Entonces busqué tener amigos más grandes. Lo que tú comentas, Rodrigo, quisiera recuperarlo porque efectivamente cuando nació la televisión, y a mí me tocó ser parte de este proceso, había una sola televisión en la casa y convergíamos en algún momento el padre, la madre y los hijos cuando eran varios hijos. Yo casi fui hijo único porque mi hermana se casó muy joven. Pero veíamos... También por eso te sabes muchas canciones que escuchaba tu papá, no nada más por la radio, también por esa televisión, ¿sí? que era el jardín comunal. Pero convergíamos en los programas. Entonces, mi afición por los toros, porque a mi papá le gustaban los toros y todos los domingos veíamos los toros, o el box el sábado, y la música. Pero, digamos, Rodrigo, ¿tú tienes esperanza de que esto, no solamente esta gotita de agua que está perforando la piedra, que es tu programa y que yo lo valoro mucho, pero te decía antes de iniciar esta entrevista que tuve la fortuna de participar en un programa que se llamaba La Rumba Escultura, que fue una idea de Rubén Leñero. ¿Tú crees que, como dices, esta experiencia de Chávez en Venezuela, podemos llegar a que el bolero sea cultura, sea un proceso de aprendizaje? Hay que lograr que la gente se involucre y se enganche, y sobre todo los jóvenes, a través de trabajo in situ, ¿no? De llevar la música a las escuelas, lograr un programa integral de repertorio, por ejemplo, ¿no? En donde las escuelas se cante. En la música, que las clases de música no puedes reducirlas a 1 hora a la semana con una flauta dulce, que es complicadísima de tocar, que no puedes tú comprender de qué se trata, cuando realmente la música es mucho más, ¿no? Hay que hacer trabajo en campo para lograr este objetivo. Y no es nada más el bolero, es hacer que José Alfredo siga viviendo, que Jorge Negrete subsista, ¿no? Que la imagen de María Grieber esté constante y latente a la hora de que nos enamoramos, ¿no? O de que sufrimos, y de que sabemos encontrar un espejo que consuela a la vez cuando escuchamos estas magníficas obras de arte a las cuales se les ha rendido tanto y se ha escrito tanto de ellos, ¿no? Estamos nosotros haciendo mucho trabajo para ello, a través del Instituto del Bolero, a través del tema del patrimonio cultural inmaterial, a través de mis alumnos. Yo tengo a mis párvulos, que son los Miranda, que es una familia, son 4 hermanos que les hice sus arreglos, que les pongo boleros. Tengo a Pablo Marentes, Evan, Joel, muchos amigos que son cantantes jóvenes con muchas ganas de hacer este repertorio de los grandes, y lo cantan, y poco a poco, así como tú dices, vamos haciendo el esfuerzo porque se preserve nuestra música. Decías, nosotros le debemos mucho a Colombia. Hace muy poco tiempo estuve en Colombia y sí, el tema de la música, y teníamos un amigo, ex rector, hermano mío, Lácides García de Jaén, colombiano. Me comentaba algo que siempre me quedó grabado, que ellos abrevaron de la cultura mexicana, de las películas, del cine de oro mexicano, de la música, toda la cultura, ¿no? Este tema, ¿cómo permea en América, en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, el tema del bolero? México es definitivo, y el bolero nuestro es mucho más impactante que el propio bolero cubano, porque la producción fue copiosa, mucho más que en Cuba. Vaya, demográficamente somos mucho más, ¿no? 5 veces más. Simplemente por cantidad, ¿no? Por ello nuestra producción fue muy importante. Entonces, no es nada más en Colombia, es en España, es bueno,
en la Guinea Ecuatorial, en Japón, en China, en Corea del Norte, fíjate bien, en Rusia. Pero yo me di cuenta porque ven no solamente las películas o escucharon nuestra música, sino que veían las telenovelas. El español, nuestro idioma, se reivindica a través de las telenovelas. Fíjate la importancia que tienen, ¿eh? Comparto contigo eso, porque ahora Netflix compró un paquete de películas coreanas, de Corea del Sur, en donde evidentemente está la muestra de Thalía y de Verónica Castro, o sea, esa Claro. Yo tengo un amigo croata, un gran cantante, Dino Jelusic. Él no sabía hablar español, pero se sabía los diálogos de memoria y me decía: ¿qué te pasa, María Fernanda? ¿Estás jugando con tu vida o con la mía? ¿De qué se trata? Lárgate de aquí, ¿no? Y te decía el diálogo, la maldita lisiada, ¿no? Se lo saben de memoria. Entonces es importante y a través de ahí podíamos meter a nuestra música. Entonces es en Colombia, pero también es en Ecuador, también es en República Dominicana. Todos están con México muy presente y sobre todo con nuestra música, ¿no? Sobre todo desde la coyuntura bélica de la Segunda Guerra Mundial, en donde México aprovechó muy bien para producir y para exportar al mundo entero toda la producción. Hablas de la Segunda Guerra Mundial y yo diría que Consuelo Velázquez fue un fenómeno, ¿no? Bésame mucho se convirtió todos, una figura Alberto Domínguez, Agustín Lara, no hubo distingo, ¿no? Fueron pero si vas a San Diego y ves Gonzalo Curiel. Ves en San Diego la estatua de los dos marineros, un marinero y una enfermera besándose, haciendo remembranza de Bésame mucho de Consuelo Velázquez, ¿no? Así es. Rodrigo, la pandemia nos afectó desde el punto de vista económico, acrecentó la pobreza, la desigualdad. Tendremos que hacer un trabajo obviamente muy, muy fuerte. Las instituciones de educación superior, sobre todo, revertir, ¿no?, los saldos pendientes que el proceso educativo se da, y sobre todo en un país con tantas desigualdades, pues obviamente se acrecienta esta desigualdad. Pero en el tema de la pandemia, y me refiero a un número muy reducido, porque obviamente en México se habla de cerca de 230,000 personas que han fallecido por esta enfermedad, pero hemos perdido valores muy importantes como Armando Manzanero, como Yoshio, que lamentablemente padecieron. ¿Qué significa esa pérdida? Quizá algunos dicen, bueno, Armando Manzanero era un hombre ya grande, ¿no? Pero era un hombre grande en todos los sentidos, ¿no? Que mereció homenajes, amigo tuyo muy cercano. Además recuerdo que precisamente el día que empezó a tener los síntomas de COVID, estaba a punto de grabar un programa tuyo. ¿Qué significa estas pérdidas, Rodrigo, para la música, para nuestra cultura? Pues mira, fue una estampida, ¿no? Estamos acostumbrados, es lo más natural de la vida, la muerte. Pero de forma repentina y en esta manera sui generis, ¿no? Tan inesperada, no lo veíamos, no lo creíamos, ¿no? Sin embargo, ya se fueron y aquí estamos nosotros para honrarlos, ¿no? Y para terminar de alguna manera lo que ellos han iniciado, o para dar continuidad a su ideología, a su filosofía, a su forma sutil y romántica de decir las cosas a través de obras que otra vez estábamos cantando canciones que ya habían superado el siglo y todas están buenísimas, ¿no? No pierden, no tienen fecha de caducidad. Entonces, seguirlos honrando, porque también se fue Oscar Chávez, se fue Sergio Esquivel, se fue Arturo Castro, se fue gente muy talentosa y muy importante para México y para todo el mundo, ¿no? Sin embargo, aquí estamos nosotros para seguirlos honrando. Rodrigo, finalmente, a mí me dio mucho gusto saber que estabas, participando en un proceso electoral ahora en el 6 de junio, en la delegación, ahora la alcaldía de Cuauhtémoc.
Y cuando escuché de Dolores Padierna, que era la candidata a esa posición, que no obtuvo el triunfo, no hago comentarios al respecto, pero no obtuvo el triunfo, ella mencionó que tú serías el encargado del área cultural de la Cuauhtémoc. ¿Cuáles eran tus proyectos? Porque yo quisiera que esos proyectos no mueran, que sean vivos y que... No, y a mí me gustaría hacerlos con Dolores Padierna o con la que quedó, o la que parece ser la virtual triunfadora, que es Sandra Cuevas, o con la jefa de gobierno, con quien sea. Yo no estoy... Mis preferencias políticas, tanto como mi vida privada, sexual, es mía y no tengo interés de compartirla con nadie, ni mi visión en el tema político. Yo estoy con el gobierno, con todo el gobierno. Quiero colaborar con el gobierno, quiero contribuir para que el Estado siempre sea un proveedor inagotable de enlace, de gestión, para que las cosas se hagan. Yo he padecido la indiferencia y la mediocridad burocrática de los funcionarios públicos que de una verdadera élite, ¿no? que controla y que domina, y que no es nada más que controla y domina, sino que colapsa y que ante su incapacidad o hueva, no hace nada. Están ahí. Oye, el Instituto Nacional de Derecho de Autor lleva cerrado desde que empezó la pandemia. No trabajan, que porque la pandemia. Entonces uno no puede ir a registrar una obra o no puede arreglar un tema de derechos de autor porque está cerrado. A ese nivel estamos. Entonces, yo quiero luchar contra ello en donde sea y con quien sea. La cultura no divide, de ninguna manera, no el resto de la política. La cultura nada más genera grandes adeptos, es el mejor recurso que un político puede tener, porque le va a favorecer siempre, porque es conexión directa a tierra. Y esa conexión se manifiesta en las calles, en los teatros, en la vida pública, en la radio, en la televisión, en la educación. Y es el mejor vínculo para que el electorado, viéndolo desde el tema político, recuerde que hubo presencia, cuando menos, del Estado, garantizando lo que hoy son los derechos culturales. Todos tenemos derecho al acceso a la cultura y muy pocos lo exigimos, muy pocos lo hacemos valer. Por ello, yo quisiera hacerlo en donde fuera. Teníamos un programa muy ambicioso, un corredor cultural, un museo. No hay un museo de la música mexicana en México, ¿no? No hay un museo de la canción ranchera. Garibaldi está en condiciones del inframundo, ¿no? Está horrendo. Se están tirando los edificios patrimoniales, ¿no? Es este extravío cultural que padecemos todos y que yo, por ejemplo, hicimos en la Plaza del Bolero hace una semana. Dije, no, si no lo vamos a hacer en Cuauhtémoc, lo hicimos en Tlalpan. Antes de que se vaya la alcaldesa, se logró inaugurar la primer Plaza del Bolero en el mundo, ¿no? Y hay un mural con todos los compositores e intérpretes mexicanos y habrá música todos los días. Entonces, son cosas que hay que impulsar, ¿no? Que hay que contribuir a construir todos. Hay mucho tejido social que atender, muchas colonias, muchos barrios de nuestra ciudad que pudieran ser mucho más luminosos si se tratara del privilegio a la cultura. Sí, compartimos. En Tabasco hemos tenido dos experiencias muy importantes. Una con Enrique González Pedrero, que trajo aquí un ámbito cultural muy grande. Se desarrolló el teatro campesino, obras muy importantes, clásicas, que se llevaron incluso a España. Teatro español, que generó una apetencia por el teatro, ¿no? Rodrigo, finalmente,
en el programa... Sí, pero no se trata de contratar artistas buenos y profesionales y traerlos. No, se trata de organizar a las comunidades. Claro. Para que entre las comunidades ellos mismos tomen posesión de sus plazas y de sus calles y lo conviertan en una auténtica verbena cultural. Ese fue el tema, precisamente. Rodrigo, un filósofo polaco recién murió, Zygmunt Bauman, que escribió el tema de la sociedad líquida, la educación líquida, refiere de manera recurrente esa preocupación que él tenía de que los jóvenes están viendo al futuro a través del espejo retrovisor, y se refería un poco a esta, diríamos, retomar planteamientos nacionalsocialistas, incluso del socialismo soviético. Le preocupaba esa intención de los jóvenes de ver hacia el pasado, porque el futuro no les presentaba alternativas, además, sobre todo porque esa sociedad líquida, lo que es importante hoy en la mañana, en la noche ya no lo es. Pero yo quisiera revertir o contradecir a Zygmunt Bauman diciendo que me gustaría que los jóvenes vieran a través del espejo retrovisor nuestra música y nuestra cultura. ¿Estarías de acuerdo con eso? Por supuesto, para vivir hay que ver hacia adelante, pero para comprender lo que sucede debemos saber lo que hubo detrás. Rodrigo, pues yo lo anticipaba, que iba a ser un placer platicar contigo. Podríamos hacerlo muchas horas porque hay muchos temas, pero te agradezco mucho el que nos hayas tenido, sobre todo la confianza de hacer esto. Muchos temas y pocos datos en el celular. Así es, pero bueno, te agradezco mucho, Rodrigo. La verdad, es un lujo haber platicado contigo. Ratifica mi admiración por ti, un hombre tan joven, pero con tanta cultura. Decía Moreneo, un estudioso de la educación, vino nuevo en odre viejo, y aquí no es un insulto, es un vino nuevo, que es el que tomas en un odre que pues es poco, diríamos, común verlo, ¿no? Una persona que, como tú dijiste, por tu decisión, escogiste abrevar, estudiar y ser parte de ese esfuerzo de promoción, ¿no? de la cultura, no solo la musical, sino en general. Así que, Rodrigo, la Universidad Olmeca te agradece y se abre como espacio para lo que tú quieras hacer. Si podemos ser el promotor de ese proyecto cultural que quieres hacer, estamos obviamente dispuestos a hacerlo. Encantado, y adelante. Mientras haya fulminante, fuego y adelante. Muy bien, Rodrigo, te mando un abrazo. Gracias por tu participación a nombre de la comunidad de la Universidad Olmeca, y a ustedes, a los que nos tuvieron pues el placer de escuchar, habrán confirmado lo que yo dije al inicio: un hombre de gran cultura, un hombre comprometido, pero sobre todo un hombre con una visión clara de la vida. Y muchas gracias. Estaremos en contacto. Gracias, Rodrigo. Hasta la próxima. Universidad Olmeca. Raíz de sabiduría.